Dios los bendiga, amados matrimonios de Casa de Oración La Plata y también matrimonios amigos que están oyendo esta enseñanza. Esta enseñanza es específicamente para nosotros que estamos casados, para matrimonios, y la titulé Enfrentando las crisis. Vemos que cuando al momento de casarnos, ya al iniciar el matrimonio, comienzan a haber dificultades, ¿sí? Pero vamos a meditar en la palabra y vamos a comenzar observando, leyendo Eclesiastés, si me querés acompañar, capítulo 4, versículo 9 al 12. Eclesiastés, capítulo 4, del 9 al 12. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a observar, ¿no? Y vamos a poner nuestro matrimonio, ¿no? Leyendo estos versículos. Más vale dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Acá podemos ver representado, ¿no?, el matrimonio, y también en el cordón, en la cuerda de 3 hilos, podemos ver representado a Cristo, que siempre Cristo debe estar en el matrimonio. Lo debemos incluir en nuestro matrimonio porque somos uno delante de su presencia, ¿sí? Porque debemos tener siempre presente, porque Él es el que nos une en su amor, ¿sí? Y nos da consejo a través de su palabra, que son vida, ¿sí? Pero acá podemos ver cómo podemos representar la unidad que debe haber en el matrimonio cuando vienen las crisis, las dificultades, ¿no? Porque dice, si uno cae, el otro lo levanta. Más vale dos que uno. Cuando nosotros nos casamos, estamos construyendo, estamos trabajando unidos para formar una familia en Cristo, ¿sí? Y el matrimonio no es una carrera de velocidad, de quién llega primero, sino es una carrera, un maratón llena de obstáculos. Es una carrera de obstáculos que se nos van presentando ya desde el primer día que recibimos la bendición de Dios ahí en el altar y nos comprometimos el uno con el otro a sernos fiel, a estar honrándonos en la salud, en la enfermedad, estando en todo tiempo juntos, ¿sí? Delante del Señor nos comprometimos. Vemos que el matrimonio es un viaje muy largo que tiene muchos obstáculos, giros, curvas, y para poder llegar al final con el mismo amor y el gozo intacto, debemos enfrentar las crisis juntos,
unidos a Cristo. Cuando enfrentamos los problemas, las dificultades, las crisis con Cristo, todo obra para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Por eso, amados matrimonios, la base fundamental de nuestra unión es estar unidos a Cristo y obedecer su palabra. Podemos verlo en Mateo 7, capítulo 7, 24, 25, la importancia de fundamentar un matrimonio en Cristo, ¿no? Porque vemos el sermón de la montaña en su final, ¿no? Vemos que Cristo, para ir terminando el sermón, dice: por lo tanto, quien oiga mis palabras y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa. Casa en el hebreo también significa familia, ¿sí? Que construyó su casa sobre la roca, que es Cristo, ¿no? Nuestra roca es Cristo. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos golpearon contra aquella casa, sin embargo la casa no cayó porque está construida sobre la roca. ¿Sí? Cuando estamos de novios, ¿no? Antes de casarnos, todo es color de rosas, disfrutamos, ¿no? De la compañía de nuestra amada, nuestro amado, ¿no? Y vemos que todo son regalos, todo es precioso, todo es lindo, ¿no? Y así debiera ser, ¿no? En el matrimonio también. Pero una de las primeras crisis que enfrentamos bajo el mismo techo, ¿no? Ya casados, y bajo las mismas sábanas, no pasa demasiados, días, ¿no? Que descubrimos las imperfecciones de nuestro cónyuge. Y puede ser devastador el proceso, ¿sí? De aprender a amar a nuestro ser amado y darnos cuenta que Él es un pecador imperfecto, al igual que vos, ¿sí? Por eso anotate esto: tu esposo, amada, va a pecar. No vas a poder cambiar eso. Esposo, tu esposa amada va a pecar también. Pero podemos entender la palabra del Señor que nos dice, ¿no? En Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores. Y en Santiago capítulo 3, versículo 2 nos dice, ¿sí? En esta versión, ¿no? Palabra de Dios para todos. Todos fallamos mucho. Pero el que no cometa errores en todo lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Generalmente pecamos principalmente con nuestras palabras. Muchas veces, hombres, somos muy, muy duros con nuestras esposas, y esposas a veces son muy, pero muy duras con sus esposos, con las palabras. Nuestras palabras, nuestros dichos pueden matar, pueden cometer homicidio, ¿sí? Por eso debemos pedirle al Señor sabiduría y su ayuda para controlar nuestros labios, ¿sí? ¿Y por qué se presenta esta dificultad, esta crisis? Para mostrarnos el Señor que dependemos totalmente de su gracia, de su misericordia en medio de nuestro matrimonio.
que debemos poner en práctica el perdón, ¿sí?, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Dice Lucas 17, versículos 3 y 4, dice el Señor Jesús, ¿no? Dice: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Acá nos hace entender el Señor que además de ser marido y mujer, somos ambos hijos de Dios. ¿Y qué mejor lugar que el matrimonio para practicar el perdón? No hay mejor persona que nuestro cónyuge, que nos conoce mejor que nadie, además del Señor, para practicar el perdón, para ser sinceros. Muchas, pero muchas dificultades, crisis y problemas en el matrimonio vienen por la falta de perdón. Nosotros debemos amarnos, dice la palabra. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia, que fue un amor sacrificial, de entrega total. Y vemos que muchas veces no somos sinceros, íntegros, cuando nos molesta algo. Y una de las características del amor de Dios, que lo vemos representado en 1 Corintios 13, dice que el amor no guarda rencor. Amados, debemos entender que cuando guardamos rencor, cuando nos enojamos, nos irritamos y no practicamos el perdón, esto va siendo un obstáculo para nuestra intimidad como marido y mujer y también nuestra intimidad con el Señor. Los varones somos los responsables espirituales de nuestra esposa y de nuestros hijos. Por eso es muy, pero imprescindible que practiquemos el perdón, que estemos a cuentas con nuestra esposa y además, principalmente, con el Señor. Porque para que nosotros no tengamos estorbos en nuestras oraciones, debemos estar a cuentas con nuestra esposa, ¿sí? Y muchas veces vienen problemas y dificultades, pruebas, pleitos, tribulaciones por no estar a cuentas con nuestra esposa. Qué buena oportunidad para arreglar nuestros problemas, conflictos, diferencias, porque va a haber diferencias. Muchas veces tenemos distintos criterios, ¿no? Pero debemos llevarlo a la luz de la palabra y ponernos de acuerdo, como nos enseña Cristo. Ponernos y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él fue negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Nosotros, a lo mismo que Cristo, nosotros como maridos, vos, mujer, debemos dejar de lado nuestro orgullo, debemos dejar de querer hacer lo que nos parece para hacer la voluntad de Dios, que es perfecta, es buena y es agradable y para el beneficio de nuestra familia y de nuestro matrimonio. Muchas veces hay conflictos, gritos, enojos por orgullo, por a ver quién tiene la razón, por tener la última palabra, por algo que queremos comprar, por lograr una ambición egoísta. Pero el Señor nos enseña en su palabra que el amor no busca lo suyo. Esposo, vos tenés que hacer lo imposible para hacer feliz a tu esposa, y esposa, vos tenés que hacer lo imposible para hacer feliz a tu esposo, bajo los parámetros
de Dios, ¿no? Que estén acorde, que concuerden con la palabra de Dios, ¿sí? Qué importante de no llegar enojados a la noche, ¿no? Cuando termina el día. Qué importante que podamos usar nuestra alcoba, nuestra cama, para arreglar nuestros asuntos solos delante de Dios y no que estén nuestros hijos, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y más adelante en el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32 sigue diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué versículos de tener en cuenta, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo, muchísimo el perdonar a nuestra esposa, somos delante de Dios una sola carne, no somos dos, sino uno. Y estamos días y días muchas veces. Yo les confieso que yo no puedo irme a dormir sin estar a cuentas con mi esposa. Pero eso no nace de mi propia prudencia, ¿no? Sino nace del Espíritu Santo, de darle el lugar que merece el Espíritu Santo en nuestras vidas, estar llenos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esta es la principal, ¿no?, crisis que podemos tener cuando nos vamos conociendo, cuando queremos comparar, ¿no?, una familia con otra, porque los dos venimos de dos familias distintas, ¿no? Y vemos que comparamos, ¿no? Y ahí surgen los conflictos, la suegra con la nuera, el yerno, ¿no?, con el suegro. Y vemos que en Cristo no debe ser así. Nosotros debemos tener intimidad el uno con el otro y solamente Dios en medio nuestro. No que nadie intervenga, solamente Dios, ¿sí? Y si debemos pedir consejo al pastor, que estemos yendo, ¿no?, congregándonos, o un hermano maduro que vemos que tiene en Cristo su matrimonio sin mancha, su lecho sin mancilla. La segunda crisis que surge en el matrimonio son los hijos. Vos te preguntarás, no, pero la Biblia dice que son un regalo del Señor y que son recompensa, el fruto del vientre, ¿no? Porque es el premio a nuestro amor. El Señor nos regala hijos, ¿no? Pero tenemos que tener muchos cuidados que no se conviertan en nuestros ídolos y desplacen a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Porque ambos, marido y mujer, el primer lugar lo debe tener Dios y luego nuestro esposo o nuestra esposa. Esto muchos matrimonios no lo entienden así y por eso surgen conflictos, crisis. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Jesús respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio, quiere decir desde el comienzo de la creación, lo hizo varón y hembra y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto lo podés ver en Mateo 19, versículos 4 al 6. Y te pregunto, ¿no?, como yo le pregunté al Señor, ¿no?, ¿por qué Jesús termina
lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Acá está todo incluido, ¿no? No cualquier hombre, ¿no? Puede ser los hijos justamente, puede ser los padres de ambos, que se interponen ante el orden de Dios y la unidad que Dios quiere tener en el matrimonio, ¿no? Ni menos desplazar a Dios, ¿no? Porque en Mateo 10:39 Jesús dice, ¿no? El que ama al hijo o hija o padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Debemos, amados, trabajar unidos en enseñar esto a nuestros hijos, que deben amar primeramente a Dios y temer a Dios con nuestro ejemplo y con nuestro propio matrimonio. Muchas veces vienen los conflictos, por ejemplo, en mi caso, nosotros tuvimos muchos años sin hijos, ¿no? Tuvimos a nuestro primer hijo después de 10 años de casados, y muchas personas tienen el concepto que al no tener hijos no somos una familia. Pero aquí Jesús lo asegura y lo confirma, ¿no? Que el hombre, dice, cuando se casa dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso también mujeres deben entender que somos uno, el marido y la mujer, el esposo y la esposa. No somos uno con nuestros hijos, porque ellos después se irán y formarán su propia familia. Por eso, qué importante mantener el orden de Dios en nuestro matrimonio, tener a Dios en primer lugar y luego a nuestro esposo, nuestra esposa, para no alterar el orden de Dios, porque por eso vienen muchas dificultades, ¿sí?, en nuestro matrimonio, cuando no le damos el respeto a Dios y el respeto a nuestro cónyuge. Que nadie, amados, amadas, que nadie intervenga en sus conversaciones, no metan a sus hijos, no tengan preferencia a sus hijos, como pasó en el matrimonio. Tenemos el ejemplo, muchos ejemplos, ¿no?, en la Biblia, pero podemos ver el ejemplo de Isaac y Rebeca, que uno tenía agrado por Esaú, Isaac le agradaba a Esaú y Rebeca le agradaba a Jacob. Y luego vemos lo que ocurrió, ¿no?, que se pelearon los hermanos, estuvieron enemistados, hubo consecuencias también por esa rivalidad, pelea, y por esta, principalmente porque los padres hicieron diferencias. Qué importante que no hagamos diferencia con nuestros hijos, no hagamos acepción de persona, ¿sí? Qué importante, como Dios nos ama a todos por igual, nosotros debemos amar a todos por igual, pero en su orden. Para la mujer, el primer lugar, después de Dios, lo tiene el marido, y para el varón, después de Dios, la mujer tiene el lugar, ¿sí? Después, la última crisis que vamos a ver es la crisis por las pérdidas. Cuando recién nos casamos, estamos saliendo, ¿no?, del altar, estamos llenos de esperanza, tenemos anhelos, metas juntos, ¿no?, sueños. Y debemos estar bien aferrados a la palabra del Señor, bien asidos del Señor Jesús, porque en el mundo, dice Juan 16:33, tendremos aflicción. Pero termina diciendo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es una promesa del Señor. Y muchos no la toman como promesa porque
¿Cómo aflicción voy a tener? Sí, en el mundo, porque estamos en este mundo, todavía no estamos en el cielo, en este mundo caído, perverso, maligno, vamos a tener aflicciones. Tendremos pérdidas, frustraciones, escasez, dificultades. Pero nos olvidamos la otra parte, porque Cristo venció, ¿sí? Y va a estar junto a nosotros, si le buscamos y lo obedecemos. Amados, debemos entender que cuando llegan estos días de prueba, de aflicción, de llanto, de lloro, de tristeza, de frustración, no quiere decir que Cristo nos abandonó, que abandonó nuestro matrimonio, que ya no tenemos la bendición de Cristo sobre nosotros, sino que Cristo se perfeccionará en nuestra debilidad y aprenderemos a depender totalmente de Él y de nadie más, solamente de Cristo, solamente de su palabra y de su amor y su gracia. Podemos ver el ejemplo en la vida de Job, ¿no? Un ejemplo que muchos se preguntarán, ¿no? ¿Cómo Job padeció lo que padeció siendo un hombre temeroso, ¿no? Porque vemos al comienzo de Job, ¿no? Que era un hombre temeroso de Dios, que era honesto, intachable, que respetaba, honraba a Dios, tenía todo lo necesario y más, ¿no? Y que era un fiel sacerdote de su hogar, que oraba, ¿sí? Por la madrugada ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, porque él decía, tal vez mis hijos hayan pecado contra el Señor. Y él ofrecía cada día sacrificio por sus hijos. Y vemos que en un solo día Dios, ¿no?, le quitó sus hijos, sus bienes, su casa, sus bueyes, sus asnos y todo lo que tenía, ¿no? Y vemos en el versículo 20 que cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración. Qué importante. No fue una actitud prepotente o de orgullo de decir a Dios, ¿por qué Dios a mí esto? Sino una actitud de adoración, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Muchas veces nosotros le reprochamos a Dios, no, ¿por qué mi hijo hace esto? No, ¿por qué pasó esto? No, ¿por qué me hacen esto? Y dice que Job, con todo esto, que gracias al Señor, que muchos de nosotros no hemos pasado por esto, que tal vez podremos pasar, pero que lo podamos pasar como Job lo pasó. No cometió ningún pecado en lo que dijo, en sus palabras, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Qué tremendo ejemplo. Quizá tengas que pasar en tu matrimonio no la muerte, ¿no?, de un hijo, que es algo tremendo, pero quizás puedas pasar la incapacidad
de no tenerlos. Pero también capaz que podrás pasar por la muerte espiritual y la apostasía de tus hijos, la falta de salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de tus sueños, de tus proyectos. Pero, ¿cómo pensás pasar la crisis? Es tu decisión. ¿Juntos o separados? Nos echamos la culpa como Adán y Eva, como se conoce el síndrome adánico, que se echaban la culpa del uno al otro. Siempre que pasa, hay peleas, pleitos, crisis, dificultades en el matrimonio, principalmente es por la falta de Dios en el matrimonio, por la falta de consultar como matrimonio al Señor nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad. Por eso es muy importante que estemos juntos en un mismo sentir, tirando para el mismo lado, que es hacer la voluntad de Dios. Porque si no, nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio caerá si no está fundado sobre la roca. Me encanta cómo termina este versículo de Eclesiastés que vimos, capítulo 4:12, que dice: si alguien puede prevalecer contra él que está solo, ¿sí? Alguien puede prevalecer contra el que está solo. Dos lo resistirán. Una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Vemos nuevamente a Cristo en medio de nuestro matrimonio. Sin Cristo, sin estar unidos en el amor de Cristo, nada de lo que hagamos podrá tener buen fruto. Y si estamos en Cristo, si estamos unidos en su amor, no habrá nada que pueda quebrar y romper nuestro yugo. Porque estamos ligados al yugo de Cristo. Por eso debemos aprender de Él. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué importante decir con humildad la palabra de Dios. Y no tenemos excusas. Amados matrimonios, no podemos decir: no lo siento, no siento perdonarlo, no siento hacer esto, no siento. Porque no se trata de sentimiento, sino de decidir hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ya cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso debemos entender que si estamos como matrimonios unidos a Cristo y queremos los dos obedecer al Señor, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar juntos. Acompáñame a orar. Inclina tu rostro, cerra tus ojos. Padre amado, te damos gracias por tus tiernas misericordias, por tu compasión, por tu gracia, porque podemos conocerte más y podemos conocer el diseño que tú has instituido, la familia, el matrimonio, como la principal institución que has puesto en la humanidad y que ahora quieren abolir, quieren transgredir
y lo están haciendo con leyes en contra de tu palabra, pero que nosotros seamos hombres y mujeres comprometidos contigo, obedientes, y que anhelemos tener un matrimonio unido con Cristo en tu amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Porque nadie nos ama como tú nos has amado, nos has demostrado tu amor en la cruz del Calvario. Ahí vemos en la cruz la muestra del amor más grande que alguien nos ha tenido, sin merecerlo, porque la condena y ese lugar en la cruz eran para mí, para cada uno de nosotros que oímos tu palabra, Señor. Por eso debemos anhelar, desear crecer en tu amor, porque solamente tu amor es puro, es santo, no busca lo suyo, no guarda rencor. Oh Señor, cuánto nos falta, Señor. Que cada día mengue nuestra carne y crezca tu Espíritu Santo en nosotros para poner en práctica cada una de tus palabras, Señor. Gracias por tu consejo, Señor, que nos da vida, que lo podamos poner por obra en nuestros matrimonios cada día, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. Que cada obstáculo, que cada crisis en esta carrera de nuestro matrimonio, estemos aferrados a ti y a tu palabra, Señor. Que nada ni nadie intervenga en nuestra intimidad contigo, Señor. Te doy gracias por mis amados hermanos, hermanas, matrimonios que están oyendo esta enseñanza, que tú los bendigas, los guardes y que puedan poner por obra de hoy hasta el día que tú vengas tu palabra, que sean matrimonios de ejemplo para sus hijos y como tú has dicho, Señor, que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Dios los bendiga, amada iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Hasta pronto. Saludos en casa.